Somos Radio Revolución. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva cosecha de Vamos al grano. Todo el staff de este programa ya está listas y listos para compartir con ustedes lo que hemos preparado para este programa. Como siempre, con el deseo de compartir información para analizar los problemas de nuestra realidad. Agradecemos a esta radio y también a las radios que retransmiten este espacio durante la semana. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Este día tenemos dos invitadas especiales. Nos alegra recibir en este espacio a Andrea Sánchez y Delia Cornejo. Bienvenidas, compañeras, y pueden comentarnos a qué organizaciones representan ustedes. Delia. Mi nombre es Delia Cornejo, soy socia fundadora de Las Mélidas, soy la representante de la FEDIN en El Salvador y soy miembro de la Resistencia Feminista, que es parte del bloque. Gracias, Delia. Andrea. Bueno, yo pertenezco a la Fuerza Estudiantil Salvadoreña, Andrea. De igual manera integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Somos una organización de estudiantes, principalmente compuesta por estudiantes de la Universidad de El Salvador. Gracias, Andrea. Con las dos compañeras vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con mujeres, y esto también tiene nexos con lo que se conmemora el 8 de marzo. Antes de entrar de lleno a la plática con Andrea y Delia, les presentamos la primera sección del programa, la cual es una introducción al tema a desarrollar. La escuchamos y regresamos con las compañeras. Antes de ir al grano. Cada 8 de marzo se conmemora una fecha que reafirma el valor y la importancia de la lucha por los derechos de las mujeres. En El Salvador se realizan diversas acciones para demandar al gobierno políticas públicas y recursos para garantizar una vida libre de violencia y con equidad para las mujeres. El gobierno, por su parte, parece desconocer la situación en que viven las mujeres salvadoreñas. Altos funcionarios públicos hablan de mejoras en la situación de las mujeres y hasta de una disminución de los delitos de desapariciones de personas, muchas de ellas mujeres, cuando en realidad esos delitos están aumentando. ¿Cómo es la realidad en la que viven las mujeres y las niñas actualmente en El Salvador? ¿Qué avances o retrocesos para las mujeres se han dado en los gobiernos de Bukele? ¿Cuáles son las demandas de las organizaciones de mujeres y feministas en este 8 de marzo? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Ya estamos de regreso y como todas y todos saben, en este mes de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Entonces vamos a analizar en este programa las condiciones de vida de las mujeres, sus problemas, sus demandas y sus luchas. Comencemos entonces, Andrea y Delia, dando un poco de historia. ¿Cuál es el significado de esta fecha? Arranquemos por ahí. El significado del 8 de marzo tiene que ver con varios temas y con varios años, cientos de años, porque fue desde 1850 a 1860 en que hay unas protestas de las mujeres que trabajaban en fábricas textiles en Nueva York y hacen unas marchas y resulta que las reprimen porque lo que pedían era aumento de mujeres que trabajaran en condiciones laborales dignas, también el tema de las horas laborales y también que no trabajaran niños en la fábrica, niños y niñas. Y hacen una marcha en la que también el eslogan que llevaban era pan y rosas. El pan significaba el tema económico y las rosas era el tema de la calidad de vida de las mujeres. Y luego se realizan una asamblea en Copenhague en que las mujeres decretan el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Ahí estaba Clara Zetkin, que es una de las precursoras de los derechos de las mujeres. Pero además del tema laboral, también luchaban por el sufragio de las mujeres y también el ingreso a las universidades de las mujeres. En este sentido,
Es a partir de esa época que decretan el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y lo retoma la ONU en 1975, en el que comienza la época de estar conmemorando. Al inicio se decía celebrar, pero en realidad no había mucho que celebrar. Los derechos de las mujeres siempre han sido un grave problema. Y también sucedió un fenómeno en el que en la Segunda Guerra Mundial, allá por 1939 al 45, cuando los hombres se van a la guerra, resulta que quien se queda en la fábrica al frente de todo eran las mujeres. Fabricaban las armas, fabricaban los granos. Cuando termina la Segunda Guerra regresan los hombres y las mujeres regresan a la casa. Entonces no hubo un reconocimiento de que el sostén que había sostenido la guerra en realidad lo habían hecho las mujeres con los combatientes en el frente. Y en El Salvador es el 10 de marzo del 2004 que aquí se decreta el Día Nacional de las Mujeres en el marco de esa aprobación que hizo las Naciones Unidas. Decir que también se conmemora y se celebra por la participación de miles de mujeres que han participado en la lucha por los derechos humanos de la población y de las mujeres. Y hay una lista innumerable de las épocas del 32, la independencia, etc. Entonces, el tema de los aportes que han hecho las mujeres y de los temas que impulsó este movimiento, en realidad son vigentes hoy y siempre. Y también hay varias versiones de por qué nace y es la fábrica que queman. Por un lado dicen que la quema el dueño y ahí mueren como 123 mujeres, que fue por el año de 1910. Murieron como 123 obreras. Y la otra es que la fábrica se incendió y parecía ser que fue un accidente. Pero en una versión dice que las mujeres pedían todas estas demandas y el dueño, en vez de darle las demandas, quema la fábrica estando las mujeres adentro. Esa es parte de por qué conmemoramos el 8 de marzo, que es un día que todas las mujeres deberían de saber por qué se conmemora y por qué es importante saber la historia que nada nos han regalado. También han habido muertes y toda la situación que han vivido las mujeres por siglos. Aquí en El Salvador, antes del 2004, que es el dato que acaba de dar usted, que se decreta el Día Internacional de las Mujeres, ¿cuál era el panorama aquí con el tema de las mujeres? Que nunca ha sido bueno a favor de ellas, digámoslo así. Pues era un poco... Por ejemplo, aquí no existía una Procuraduría de Derechos Humanos. La que existía era gubernamental y si habían violaciones de derechos, esta se encargaba de limpiar, ¿verdad? De limpiar la violación de derechos en el tema laboral, en el tema de violencia, etc. A veces nos tuvimos que acompañar de estas convenciones internacionales para demandar derechos, pero en realidad han ido en progreso los derechos humanos de las mujeres, que es hasta el 2009 que empiezan a funcionar varias instancias que era para atención de las mujeres, y reconocemos nosotras que fue en los gobiernos del Frente que se avanzaron en muchos programas y derechos y políticas de las mujeres que hoy ya están retrocedidos, pero antes del 2004 era sobre la base de la organización, la presión, las huelgas, etcétera, que se ganaban derechos, pero de ahí una defensa institucional como Estado no había. Con respecto a esto último que ha mencionado usted, hablemos ahora sobre cómo es la realidad hoy para las mujeres en El Salvador y cuáles son los problemas que enfrentan. La situación en El Salvador hoy como tal es un grave retroceso de todo lo que hemos hablado, porque, por ejemplo, los acuerdos de paz te establecen varias instancias. Por ejemplo, el ejército se acuartela y según la valoración que se tuvo, fue el ejército el que mejor cumplió los acuerdos de paz, porque se acuartela y iba a ser la función que le toca según la Constitución, que es la de resguardar la soberanía nacional, y la creación de la nueva Policía Nacional Civil con una doctrina diferente que incluía civiles también y profesionales. También la Procuraduría de Derechos Humanos, que te permitió tener una posición diferente con el tema de los derechos humanos,
todo eso ya no existe. Entonces ya no tenés un eco que te permita ir a demandar derechos, porque aquí los 3 poderes del Estado están copados por el Ejecutivo. Y el desempleo, los desalojos, la persecución y la criminalización contra las organizaciones y personas que no están de acuerdo con el presidente, bueno, hablemos de retrocesos. Alguna gente dice que son 60 años, yo digo que son como 100. En el tema de educación, y aprovechando que Andrea también es estudiante y pertenece a un movimiento estudiantil, ¿cuál es el panorama de las mujeres actualmente? Sí, yo creo que, bueno, siguiendo un poco la línea que mencionaba Delia sobre la militarización, de cómo esto ha afectado la vida de las mujeres, cómo esto ha agudizado también otros tipos de violencia dentro incluso de la universidad, porque sabemos que la universidad ha pasado un proceso en el que ha sido militarizada en algunos momentos y que ha sido utilizada por el gobierno actual para diferentes fines con tal de no permitir un desarrollo pleno de la vida universitaria. Sabemos los peligros que esto conlleva para nosotras las mujeres. Lastimosamente el Estado prioriza la militarización por sobre la educación. Hemos visto la cantidad de despidos que ha habido en diferentes centros escolares, los cierres de centros escolares que lastimosamente esto solo agudiza el acceso a la educación de mujeres y niñas. Nosotras estamos sumamente preocupadas en términos educativos, porque si ya existe un alto costo de la vida, ya hay una precarización de la vida de las mujeres, ya hay una sobrecarga de tareas, de trabajo, y todavía sumar a que cada vez hay menos posibilidades de vida, de una vida digna. Entonces, lastimosamente, el Estado está priorizando incluso su propio bolsillo por sobre todas y todos los salvadoreños, que es algo sumamente preocupante, ¿verdad? Hablando del alto costo de la vida, ¿cómo afecta, valga la redundancia, la vida de las mujeres el alza en los precios que tenemos en la actualidad? Pues afecta terriblemente, porque te imaginas una familia de unos 3 o 5 personas en la casa y solo trabaja uno, o se mantenía del sector laboral o de cuenta propia, que es lo que ha estado pasando. Y yo estaba viendo las noticias, la destrucción de los comercios en el centro de San Salvador y los miles y miles de personas que quedaron sin su fuente de trabajo y sin una alternativa, porque le preguntaban a la gente y mire, les dieron alternativa y no. Entonces, se parece al tema en la pandemia, recuerda, que fue que la gente tenía que resguardarse en la casa, pero hay gente que si no trabaja en el día no tiene la comida del día. Entonces, estamos llegando a una situación de hambruna, y hay municipios que estaban catalogados con signos de extrema pobreza. Ahora debe de estar peor la situación en esos municipios, pero es en general porque la población no tiene acceso a un empleo digno, y si tiene empleo resulta que tiene que someterse a las reglas que te establecen los patronos. Y yo, por ejemplo, si el Estado salvadoreño violenta los derechos humanos, decime tú qué va a hacer la oligarquía con sus empresas. ¿A dónde vas a ir a demandar derechos si el primer violador de derechos es el Estado? Entonces dicen que trabajan 24/7. Así los están poniendo en las empresas y la parte privada. Eso afecta terriblemente la situación de pobreza en las mujeres, que en muchos casos son jefas de familia. Y además a eso agreguémosle no solo la comida, sino la canasta mínima, que es la básica, que hay 2 tipos de canasta, ¿verdad? La que sobreviven con $250 o 300, y una que casi llega a los $700. Pero en el tema de salud, en el tema de recreación, educación, combinemos todo eso, en realidad es una situación muy difícil. Y esta situación, así como se pinta de bonita, va a tener una explosión muy grave. Para mí va a ser una situación muy grave. Hay otras situaciones también que considero, y no me van a dejar mentir ustedes, que de alguna manera afectan directamente a las mujeres, como es el tema de la migración, las bajas pensiones, las deficiencias en educación, que ya lo mencionaba Andrea, y por supuesto también en el tema de salud, las mujeres están siendo muy afectadas en la actualidad y desde mucho antes, ¿no? Sí, las mujeres somos las que más hacemos uso del sistema de salud.
y yo ya no hay ni medicina ni aspirinas de harina para que te den. Y lo otro es que los hospitales están solos, pero no porque no hayan enfermos. Y lo que pasa es que te dicen, aunque tengas cita, te dicen que llegues a comisión a ver si te pueden atender, aunque yo tuviera la cita ya planificada. Y la especialidad desapareció en los hospitales. Son médicos generales los que trabajan ahí. Y, por ejemplo, el médico que a mí me atendía lo echaron y era especialista en el tema interno. Entonces hoy me ve un general que igual no te dice qué es lo que tenés hasta un año después. Entonces digo, es un mal sistema. Y eso si le agregamos que es una familia de 5 o 10 personas y a eso agregarle que tengo un hijo o 2 hijos capturados por régimen de excepción de la gente que es... Está bien que capture a los delincuentes, por supuesto que está bien, es obligación, pero que capture a la gente inocente y que luego esta familia tenga que rebuscarse en irlo a ver dónde está, recoger para el paquete, atender a la familia que se quedó abandonada, etcétera, etcétera, pues se le hace a las mujeres. Entonces la situación para las mujeres está más difícil. Y aunque seamos muy luchadoras y guerreras para salir adelante, no es tan sencillo, así como están las cosas. Iba a agregar algo sobre el tema de las pensiones, porque mencionaba el tema de las pensiones y es sumamente preocupante. Justamente hoy leía que para el 2027 ya no va a haber dinero de las pensiones. Y para mí es preocupante porque mi mamá está cerca de pensionarse y no va a tener la posibilidad, y la juventud menos que va a tener la posibilidad. No hay recursos, se sigue robando el dinero y es sumamente preocupante porque para muchas personas desde ahí depende su vida, depende su salud, depende un montón de cosas. Entonces sí es algo que hay que prestarle mucha atención. Hay personas que han trabajado por muchísimos años para poder tener ese pequeño fondo, para que al final de cuentas el Estado se esté robando eso para pues su propio beneficio. Pregunto, ¿en la actualidad viven seguras las mujeres? Sigue la violencia contra las mujeres en las casas, en la calle, en lo laboral. Hoy no son las pandillas las que acosan y hay violan, es el ejército y la policía. Es de ellos que hay que cuidarse. Hay persecución con la población LGTBI. Las mujeres trans dicen que somos un peligro, pero nosotras somos las que estamos en peligro, dicen las compañeras. La seguridad es más romántica y simbólica que cualquier otra cosa, porque no depende de que tengas militarizado todo El Salvador. Eso no es garantía de tener seguridad. Entre menos ejército tengas en la calle, más seguridad tenemos. Porque hoy ya no son las pandillas, hoy son el ejército y quedan impunes con los hechos de violencia. Hay jueces y fiscales que hoy están defendiendo mucho al ejército. Y la violencia está invisibilizada porque estadísticas no hay. Ya no existen las instancias que llevaban el monitoreo, el tema de la violencia contra las mujeres. Los juzgados especializados tampoco están funcionando como tales. Ciudad Mujer desapareció y son instalaciones para cualquier otra cosa. No es seguro, esto es más una cuestión más de propaganda a nivel internacional que manejan en otros países, que es el país más seguro del mundo. Lastimosamente la militarización ha reforzado un montón la violencia hacia las mujeres en las calles, porque como mencionaba aquí la compañera, ya no están pandilleros en este caso acosando a las mujeres, sino que son las mismas fuerzas militares, son la misma policía, y lo peligroso de estos es que estos se van moviendo en grupo, o sea, a veces en mi calle que van 10 militares juntos. Entonces eso para mí no es signo de seguridad, sino que me siento así como en peligro de que todavía tienen poder, todavía pueden hacer ese abuso de poder y vienen en cantidades grandes. Para mí es peligroso. Y obviamente también depende en el sector en el que cada una viva. Eso también modifica la forma en la que estos actúan. Lastimosamente han hecho muchas atrocidades, sabemos que han cometido algunos actos de violencia hacia mujeres y niñas, y que eso, como mencionaba aquí la compañera, se ha mantenido y se mantiene en impunidad y se va a mantener así, porque así funciona el régimen. Bueno, vamos a continuar con el tema. Vamos a ampliar un poco más la información sobre esto último que hemos conversado con Delia y Andrea, que tiene que ver con el tema ¿las mujeres están más seguras hoy? Conozcamos más en la siguiente cápsula y regresamos con las invitadas. Desgranando palabras. ¿Las mujeres están más seguras hoy?
En este tiempo escuchamos frases como El Salvador es ahora el país más seguro del hemisferio o ahora ya no hay lugares peligrosos para nadie en El Salvador y muchas otras frases que dan a entender que el país es ahora una especie de paraíso terrenal en el que todo va de maravilla. Pero, ¿eso es real? Pongamos la atención en un solo aspecto, los feminicidios, es decir, las muertes violentas de mujeres o niñas por razones de su género. Según datos de Ormusa, en 2024, en El Salvador hubo 39 feminicidios y muertes violentas de mujeres. El 46% de esas muertes fueron feminicidios cometidos por la pareja. El 41% de esos crímenes sucedieron en la casa de habitación. El 28% de esos asesinatos se produjeron con arma blanca. Y en los primeros 2 meses de este año 2025, ya se contabilizaron 4 feminicidios y muertes violentas de mujeres. Entonces, es claro que no es cierto que el país es seguro. Las mujeres siguen enfrentando violencia y eso se agrava por el desmantelamiento de los sistemas de protección para las mujeres. Desgranando palabras. Gracias por seguir con nosotros en este espacio. A usted que recién nos sintoniza, hoy estamos conversando con Delia y con Andrea y el tema que estamos llevando a cabo tiene que ver mucho con este 8 de marzo, que hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Ya hemos hablado anteriormente sobre algunos puntos muy importantes, como son algunos problemas que sufren en la actualidad y han venido desde muy antes acarreando las mujeres, y también hemos conversado con las compañeras sobre de alguna manera cómo directamente la mujer se ve afectada por algunos indicadores sociales, ¿no? Hoy queremos hablar sobre cómo es el accionar del movimiento de mujeres en El Salvador, y para eso nos gustaría saber cuáles son las demandas que tiene este sector para este 8 de marzo. Fíjate que el encabezado de nuestro comunicado dice: muere el Estado garante de los derechos de las mujeres. Así es el encabezado de nuestro comunicado. Y en el marco de las mujeres seguras en El Salvador, es una serie de problemáticas con la reducción de la función del Estado, pone en una situación muy grave a las mujeres. El presupuesto general de la nación deja a la vil calle muchas instituciones y despidos, y en ese sentido también hay una grave preocupación con el tema de la minería, y eso a todo mundo nos afecta. Ya de por sí tomamos agua contaminada del río hacia el Guate, y ya con la minería pues va a venir con veneno y toda la cosa. Pero en nuestras actividades también cerramos con que estamos en contra de la minería y estamos en contra de contaminar nuestros pequeños mantos acuíferos que ya tenemos y nuestro caudal del río Lempa, ¿verdad? Pero en realidad es una situación muy delicada para la población. En el tema de la minería, ¿por qué se eligió también para esta actividad decir un eslogan contra la minería? Una, porque la minería en El Salvador estaba prohibida y la revivió Bukele. Y Bukele, como se está convirtiendo en gran terrateniente, empresario, y hoy va a ser minero, entonces también tiene que ver con intereses personales y familiares y va a beneficiar a empresas transnacionales. Y la afectación es que en los propios terrenos ya están desmantelando montañas y bosques, contamina todo lo que está alrededor, y eso afectaría a El Salvador. No solo afecta a la gente donde está la mina, sino que afecta a todo El Salvador, porque contamina la tierra y el agua y va a ir a parar al mar. Entonces es una cosa que se ve en cadena. Y si ya de por sí tenemos una deuda externa que no hemos pagado, hoy vamos a tener una deuda de envenenamiento de la población más segura. Entonces afecta totalmente a toda la población y los seres que están alrededor, el medio ambiente, la parte de la fauna y la flora, todo eso se afecta. Otras demandas también que se van a hacer en esta fecha tan importante. Otras demandas es el hecho de que se derogue el régimen de excepción, que es la garantía que ha tenido Bukele para continuar haciendo. Cualquier cosa te amenaza con el régimen de excepción, aunque no
no tengas cara de pandillero. También el otro es el retroceso en las instancias del Estado que estaban antes en función de las temáticas y las problemáticas de las mujeres. No tienen presupuesto, el personal especializado que había ya no existe. La policía estaba bien formada en el tema de la ley especial integral y trataban de hacer su trabajo y los encontrábamos cada vez que necesitábamos hacer este tipo de esfuerzos. Los juzgados también, los tribunales especializados, que es parte del nacimiento de la ley especial. Y la otra demanda es el no continuar con el tema del desfalco que hay en las instancias, porque eso es lo que está permitiendo que salud, las escuelas, van 44 escuelas cerradas ya. Además de la U, es que pues yo con especialistas que trabajan y estudian por internet, ¿tú te imaginas que yo me dejaría operar con un médico como ese? Dios me libre. Y la otra es que el tema del alto a la violencia y al silencio cómplice de la violencia contra las mujeres. Esa es parte de las demandas también que llevamos. La violencia contra la población LGTBI, la población de las mujeres que son lisiadas por el conflicto armado, que siguen sufriendo violencia, siguen siendo víctimas de violencia en las instancias del Estado, también en su casa. Estas son solo algunas demandas. Sabemos que la gente que se va sumando también lleva su propia demanda con la que se siente identificada. Andrea, sabemos que hay muchas actividades convocadas en torno a este 8 de marzo. De hecho, justamente nosotros estamos acá en los micrófonos de este programa, pero allá afuera se está convocando una marcha. ¿Qué más tenemos? Y si podemos hablar un poco de la marcha también sería interesante. Sí, bueno, efectivamente la marcha pues va con todo, va con mucha fuerza. Muchas mujeres de diferentes sectores se van a concentrar para seguir en esta lucha de muchísimos años y seguir dándole frente a este régimen que lastimosamente pues ha tomado fuerza, pero pues eso no nos desmotiva, sino que también nos da fuerza a nosotras para seguir en la lucha. A raíz de eso, pues, como Resistencia Feminista, de igual manera tienen una lista larga de actividades que se van a estar desarrollando a lo largo del país. Por ejemplo, entre unas está la clausura de una escuela de liderazgo transformador de género. Eso va a ser en Usulután, Ciudad Mujer. Una inauguración del proyecto Asturias Fase 2 de Limu en la Casa Comunal de Carolina en San Miguel. También las Mélidas van a tener este mes una asamblea de mujeres en San Salvador, una asamblea de conmemoración del 8 de marzo en San Salvador, siempre de las Mélidas. También un festival por los derechos humanos de las mujeres en Usulután. Entonces, así hay una larga lista de actividades que organizaciones parte de la Resistencia Feminista están convocando. Bien, para ir cerrando este espacio, antes que todo, agradecerles a las dos por haber aceptado la invitación a hablar de este tan importante tema, y también me gustaría que cada una de ustedes hiciera la invitación para que las mujeres y todos también los que queramos sumarnos lo hagamos a las diferentes actividades. Bueno, invitamos a todas las mujeres, es el día para conmemorar los derechos de las mujeres. Y aquí no tiene que ser parte de ninguna organización, usted incorpórese que está invitada. Hay que manifestarse, hay que decir que estamos con vida, que estamos luchando por nuestros derechos y que ahí entran mujeres jóvenes, adultas, todas las mujeres que se sientan que están siendo violentados sus derechos. Esperamos que se sumen todas, están invitadas todas las mujeres adultas, jóvenes y todas las que quieran participar y acompañar. Y así también pueden sumarse a las diferentes actividades que se van a dar posterior al 8 de marzo, que son algunas que mencionó Andrea. Andrea, también tu invitación para que más mujeres se sumen a este esfuerzo, a esta conmemoración. Sí, bueno, invitarlas a todas y todos de igual manera a sumarse, a hacer la lucha y bueno, sobre todo a las juventudes, a estudiantes, a movilizarse. Sabemos que estamos en un contexto que hay mucho temor, mucha represión, pero lo importante es seguir en la lucha. Y además de eso, quizás
aprovechar para retomar el tema de los medios de comunicación como las redes sociales, que también es un lugar importante donde se puede hacer eco sobre la lucha, seguir publicando, denunciando, hacer uso de esos espacios que también pues el Estado utiliza mucho para deslegitimar nuestra lucha, y que también ese sea un espacio en el que podamos denunciar y visibilizar. También una de las demandas es que cese la persecución política y la criminalización y los allanamientos que ha hecho el Ejército y la Fiscalía y la Policía contra las oficinas de UNIDEC y la casa de la compañera Ivania, y que también termine el régimen de sección, porque eso está poniendo en una situación más peligrosa y vulnerable a la población. Bueno, con esta información nos vamos a ir quedando. Nuevamente agradezco a Delia y a Andrea por haber aceptado la invitación a hablar, como lo dije anteriormente, de tan importante tema. Invitarles a dos cosas antes de finalizar. Una, sumarse a la marcha, también a las diferentes actividades que hay durante el mes de marzo que tienen que ver con el tema del Día Internacional de las Mujeres, y también invitarles a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.